2:22 y ahora vamos con ese tema muy interesante, complejo, al menos para personas como yo que no sabemos mucho del tema, pero que llama muchísimo la atención y yo creo que es importante ahondar más al respecto, porque bueno, han salido notas sobre el Instituto Federal de Telecomunicaciones que pues dice, está en México está a la espera de la decisión del regulador sobre el uso que se dará a esa frecuencia del espectro radioeléctrico de la llamada 6G, 5G, están diciendo, bueno, vamos a seguir con Wi-Fi o 5G, se va a desplazar a la 2 y a la 3G. ¿De qué estamos hablando al mencionar estas cuestiones? Bueno, pues ya tenemos en la línea un especialista en el tema que vamos a ahondar con él y nos va a detallar de qué se trata esta decisión que México va a tener que tomar, y ya está en la línea con nosotros el ingeniero Leopoldo Vega, director de Telecomunicaciones de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM. Ingeniero, muy buenas tardes, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Prisma RU. Estimada Virginia, muchas gracias por la invitación de poder compartir con el auditorio estas opiniones, y bueno, nada más decirte que cualquier opinión que externes a nivel personal no es de la universidad. Claro, muy importante y muchas gracias por esta aclaración, ingeniero. Pues, como se dice, hay este debate sobre si este instituto no encargado de las telecomunicaciones en nuestro país va a decidir pues mantener el Wi-Fi. Eso es lo que entendí un poco con esta nota, y si no, pues usted nos lo aclara. Digamos, como si estuviera esta disyuntiva entre el Wi-Fi, el 5G. ¿De qué estamos hablando, ingeniero? Que nos pudiera detallar esta decisión, qué implicaciones tendría los usuarios. Tenemos que saber al respecto, y qué tenemos que saber, qué nos tiene que quedar claro. Claro que sí, Virginia. Mira, déjame poner una imagen mental en todos los radioescuchas. Pensemos en un estanque que está totalmente quieto, donde no hay nada moviéndose. En determinado momento nosotros estamos en el estanque y soltamos suavemente una piedra. A la hora que soltamos esa piedra, se empiezan a generar una serie de ondas. ¿Qué son estas ondas? Pues subidas y bajadas del agua por la acción que perturbamos el medio, que es el agua, y entonces empieza el agua a vibrar a un cierto ritmo, ¿sí? Si nosotros esa misma piedra lo hubiéramos aventado fuertemente sobre el estanque, más corto sería el periodo que transcurriría entre que hubiera una subida y una bajada. Estos son ondas que se transmiten en el medio del agua, al igual que se transmiten en el aire. En el aire nosotros las conocemos en algunas formas, como el sonido. Ahorita que nos estamos escuchando es porque estamos escuchando una serie de frecuencias, es decir, que ondas que están vibrando en el aire y que nos están permitiendo escucharnos a unos y otros, y más aún si las estamos enviando a través de un medio electromagnético, como en este caso es la radio. Tenemos ondas radioeléctricas que están cruzando desde este punto que se está emitiendo la estación de Radio UNAM hacia otro punto donde está un radioescucha. Esas ondas no las vemos ni tampoco las oímos, pero están viajando de un punto a otro y están vibrando una frecuencia muy alta que no la podemos, en este caso, escuchar. Pero los dispositivos están preparados para obtener esas ondas de frecuencia. Estas ondas se miden en una unidad que se llama hertz, es decir, una vibración por cada segundo. Vamos a imaginar que ahora de lo que estamos hablando cuando hablamos del Wi-Fi 6 y cuando hablamos del 5G, estamos hablando de ondas que vibran a frecuencias de millones, de miles de millones de hertz por segundo. Es decir, son ondas que vibran muchísimo, 6,000 millones de hertz. Es una onda, ¿no? Y la banda de frecuencias, que se conoce como la banda de frecuencias de 6 gigahertz, que es la que particularmente nos trae ahorita, vibra entre 5,925 millones de veces y 7,125 millones de veces. Es decir, la banda de la que estamos hablando son 1,200 megahertz. Megas quiere decir millones. Entonces, 1,200 millones de ciclos por segundo. Esa es la banda de la que estamos hablando cuando hablamos de esto. Ahora, ¿cuál es la competencia? ¿Por qué tenemos una competencia entre lo que viene siendo el Wi-Fi 6 y las redes de 5G, que estas normalmente son redes móviles de telefonía móvil? Como hemos visto, la evolución de la telefonía móvil ha venido de 3G, 4G, 5G, es lo que comúnmente oímos. Ahorita son la tecnología de 5G, que implican ambas cosas, ¿no? La tecnología de Wi-Fi 6
lo que implica es conexiones inalámbricas, las que usamos normalmente con las computadoras, o con algunos dispositivos que están dentro de una ubicación, vamos a decir, dentro del interior de un inmueble, de una casa, ¿sí? Para comunicar a los dispositivos. Al igual que usábamos, como decías al inicio, las ondas de 2.4 y de 5 gigahertz. Por ejemplo, en el caso de los teléfonos inalámbricos, era muy común que hubieran teléfonos inalámbricos de 2.4 gigahertz. Y a ver, ahora con las redes de Wi-Fi más avanzadas, pues tenemos redes de 5G, y ahora lo que es la tecnología Wi-Fi 6, que está definida en un estándar que es el 802.11ax. Ese es un estándar de la IEEE, lo digo simplemente como referencia. Pero vamos a regresar al tema en el que estamos. Estas ondas tienen unas características especiales. Diferentes tipos de ondas con mayor o menor frecuencia tienen facultad de atravesar ciertos materiales. Por ejemplo, el concreto, las de 2.4, recordarás que tiene una cobertura más amplia, es decir, llegan más lejos que las de 5 GHz. No quiere decir que las ondas en sí probablemente tuvieran un limitante, sino quiere decir que la potencia que está autorizada para transmitir esas ondas es menor. Regresando al ejemplo del estanque, supongamos que al arrojar la piedra al centro, las ondas cuando llegan hasta la orilla probablemente ya no llegan o ya no se perciben como tal. Eso es lo que quiere decir la potencia, es decir, qué tan fuerte o a qué tanto puedo llegar, aspirar a llegar. ¿Cuál es la problemática en este caso? Que ambas tecnologías pueden utilizar el mismo rango de frecuencias, es decir, las ondas que están vibrando a estos miles de millones de hertz por segundo las pueden utilizar tanto la tecnología de Wi-Fi 6 como la tecnología de 5G. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Mientras que el Wi-Fi 6 normalmente lo utilizamos para uso que se denomina uso libre, es decir, yo no tengo que ir y pedirle un permiso al organismo que se encarga de otorgar los permisos, que en este caso en México es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFETEL famoso. Bueno, yo no tengo que ir y pedir un permiso. Ya esa banda, ese espectro, ese pedacito de transmisión de ondas, me lo dan como un uso libre o no licenciado. Mientras tanto, que para el caso de la 5G, los concesionarios tienen que ir y pedir y arrendar ese espectro, es decir, yo voy a pagar por una concesión que me dé el IFETEL para utilizar ese espectro. En este caso particular, el punto lo tenemos cuando hay dos tecnologías que pueden utilizar ese pedacito de espectro, cada una de ellas pudiendo dar beneficios diferentes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la 5G hablamos de una red que va entre 6 y 10 veces más rápida que la 4G. Esto dirían un usuario, por ejemplo, el estándar, pudiese decir, pues no me afecta mayormente entre ver un video o esperarme un par de segundos más y verlo un poquito después, en el caso de ver un video a través de las redes, o un mensaje de WhatsApp, o incluso una comunicación telefónica donde hay un pequeño retraso si lo hago a través de Internet. No me afecta mayormente esta diferencia en la velocidad, donde sí es significativo, cuando tienes la tecnología ya masificada. Vamos a suponer que en este momento todos los semáforos de la Ciudad de México, de cualquier ciudad del país, estuvieran o quisiéramos que estuvieran conectados a una red. Hasta este momento, ¿cómo se tiene que hacer? A través de cables que van a un proveedor y entonces ese proveedor da el servicio. En el mejor de los casos habrá una tecnología inalámbrica que mande las señales hasta un punto central de las oficinas gubernamentales, ¿no? Pero imagínate que tuviéramos una tecnología que permite una densidad, es decir, mucho mayor cantidad de gente conectada al mismo tiempo. Entonces, esto sería la tecnología 5G que puede bañar a toda la ciudad porque pues van a tener muchos repetidores los diferentes proveedores. ¿Qué quiero decir? Hasta este momento ambas tecnologías son tecnologías inalámbricas, pero la Wi-Fi está más enfocada en el uso de interiores y en el uso no licenciado, mientras que la tecnología de 5G se puede utilizar en exteriores y un uso que requiere de un licenciamiento. Básicamente, en otros países las experiencias son las siguientes. En Estados Unidos se ha propugnado, porque es nuestro vecino más cercano y evidentemente tenemos que tener en cuenta lo que ellos han hecho, pues por un uso no licenciado, en donde permiten este uso en interiores, pero también permiten el uso para generar redes
que no tengan cables, sino redes radio conectadas, radioeléctricas, vamos a decir, para uso local, lo que se conoce como RLANs. Esas redes se pueden conectar hacia un punto central a través de las frecuencias que permitiría que fuera el espectro no licenciado. Por otro lado, si el otro de los ¿cómo se llama? Cercanos que tenemos es Canadá. Ellos también han optado por esta opción, mientras que China ha optado por el caso contrario. China ha optado porque todas las comunicaciones sean en el espectro licenciado para desarrollar esta red 5G, porque no solamente el ejemplo que te daba yo de los semáforos, sino también lo puedes utilizar para todo lo que es la comunicación vehicular de vehículos que ya se manejen automáticamente, que tengan conexión permanente a una red, a una red de internet, pero evidentemente mucho más rápida, donde lo importante no solamente es que recibas más rápido la información, sino que pueda haber una retroalimentación de la información y que también puedas hacer usos como cuestiones de inteligencia artificial o cuestiones de telemedicina, donde haya robots operando, o para la cuestión de videojuegos en el uso casero más común, donde es importante el tiempo de respuesta que transcurre entre que tú envías una acción y tú recibes una acción. Entonces, para ese tipo de usos, ese tipo de redes es muy importante. Por el otro lado, tenemos a Europa, que en el caso de Europa lo que han hecho es partir este segmento de lo que se llama la red, la banda de 6 GHz, lo han partido y han dedicado la parte baja para el uso no licenciado, y lo que es la parte alta la han dedicado para el uso licenciado. Como te digo, lo importante de este rango de frecuencias de oscilación de las señales para 5G, la ventaja que tienen es la penetración que puede tener esta tecnología. Puede transmitir a grandes distancias con un menor número de antenas, lo cual, pues evidentemente a los proveedores de telefonía móvil, pues les beneficia mucho, claro, porque la tecnología 5G también puede ser utilizada por en otros rangos de frecuencia, en otros espectros de frecuencia, pero les costaría pues tener un mayor número de antenas para poder hacer la misma densidad de señal, ¿no? Y en el caso creo que el europeo tiene una mayor estabilidad en este sentido, es decir, partimos el espectro de frecuencias en una parte no licenciada. Déjame decirte que para esto, esta decisión es algo nuevo. El IFETEL viene trabajando con ello por lo menos desde 2019 o 20 con la decisión de esto. Y en este caso el IFETEL ha puesto a disposición de la ciudadanía un par de consultas. A través de su página han participado diferentes entes e interesados y han propuesto pues diferentes cosas, entre otras, por ejemplo, que un pedacito de este espectro se dedicara para aplicaciones sin fines de lucro, es decir, que fuera libre, pero para uso, por ejemplo, en universidades o donde pudiese sacarse mayor provecho en ello. Algo importante que no hay que descuidar es que en nuestro país tenemos una gran brecha digital entre las poblaciones, que afortunadamente tenemos una buena comunicación, unas buenas redes, y otras poblaciones donde todavía no llega la tecnología. No debemos de descuidar que la reforma constitucional de 2013, garantiza, nos dice en su artículo 6 que el Estado debe de garantizar el acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, ¿no?, incluido el de banda ancha e Internet. Y para tales efectos hay un artículo transitorio que le da ciertas obligaciones específicas al Estado, que es el 14º, en donde dice: el Ejecutivo Federal tendrá a su cargo la política de inclusión digital universal, en la cual se incluirán objetivos y metas en materia de infraestructura, accesibilidad, conectividad, tecnologías de información y comunicación y habilidades digitales. Entonces, es de la mayor relevancia la decisión que tome el IFETEL como el órgano garante de las telecomunicaciones en México para dedicar esta banda, ya sea para las comunicaciones, como decíamos, no licenciadas, o para dedicarla a esta parte del Internet móvil, que permitiría el crecimiento, pues evidentemente, y
de los usos y también la disminución en una parte de la brecha, ¿no? Así es, ingeniero. Pues sí, pues muchísimas gracias. Yo creo que nos ha aclarado muchísimo y además hemos aquí anotado muchos temas. Se abre esta discusión. Estaremos ahí pendientes sobre qué se decide y bueno, pues yo creo que muy próximamente le buscaremos para seguir analizando sobre este tema tan relevante que agradecemos el día de hoy, pues nos haya ilustrado un poco más para ir entendiendo esta decisión que está por tomarse. Le agradecemos mucho que haya estado con nosotros, ingeniero Leopoldo Vega. Con mucho gusto, a sus órdenes. Gracias, hasta pronto. Director de Telecomunicaciones de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM. Continuamos.